Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por las palabras de vida, las palabras que nos enseña y las cuales podemos compartir. Haznos entender la importancia de compartir. En nombre de Cristo oro. Amén. Estamos en la serie de clases sobre cómo vivir el reino los unos con los otros. Hemos hablado de hablar la verdad y confesar la verdad. Hoy vamos a hablar de lo que es enseñar, testificar, tener comunión y predicar la verdad. Entendemos que la lengua es poderosa y es que nos santifica o nos destruye. Una vez establecida en nuestra vida que queremos conocer la verdad y hablarla y confesarla acerca de nuestro Dios, hay que hacerlo. Hay 4 maneras principales de compartir las buenas nuevas de la verdad: enseñar, testificar, estar en comunión con otros en práctica y predicar en una forma muy formal. Todos podemos hacer los primeros 3. Los que son llamados y ordenados harían la 4. Cuando hablamos de enseñar, sabemos que Jesús mandó a sus discípulos de ir a todo el mundo a ser discípulos. Esto requiere de enseñar. Eso es para que todos puedan compartir lo que han recibido. De hecho, Pablo escribe en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es lo que hemos recibido, compartamos. Hay que seguir la cadena que enlace los creyentes unos a los otros, padres a sus hijos, amigos a sus amigos, y uno, muy importante, los abuelos a sus nietos, de experiencias de toda la vida, de su sabiduría ganada. En Deuteronomio 4:9 nos dice: antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios quiere las experiencias y el amor de los abuelos de ser pasado a sus nietos. En la misma manera, las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, en Tito 2:4. Y lo mismo podemos decir declarado a los ancianos, hombres, a los jóvenes, de prepararse para sus carreras, tener responsabilidad para sus hogares como el guía espiritual en hogar, trabajando juntamente con sus esposas. Hay tantas maneras y oportunidades de enseñar. Cristo enseñaba de un barco, en los campos, por el camino, en las sinagogas y templos, en las casas. Él enseñaba por parábolas y con escrituras citadas. Todas estas cosas podemos hacer nosotros. Cuando alguien le preguntaba a él algo, siempre les enseñaba. Así debemos hacer nosotros. Dios mandó a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. En Deuteronomio 6:6 y 7. Es nuestro modelo de seguir. La vida es una buena clase de poder hablar de Dios. Por todo lo que hacemos, la palabra de Dios tiene aplicación y bendición. Pero para enseñar y tenerlas en nuestros corazones, hay que estudiar y escucharla. Eso es importante. Cristo a menudo citaba escrituras en la vida cotidiana. Tenía que haber estudiado antes y siempre. Las cosas enseñadas entonces moran en nuestros corazones. Las compartimos al momento indicado, preparado con amor. No tenemos que tener miedo, sino como conocemos todas las cosas, o no recordemos todo lo que tenemos que decir o hemos estudiado o escuchado. Cristo dijo que el Espíritu Santo puede enseñaros en la misma hora lo que debáis decir, en Lucas 12:12. Jesús volvió a decir a la iglesia en los últimos días no a preocuparse por lo que deben decir, sino a atesorar en sus mentes la palabra de vida, y será dada en la misma hora lo que debéis decir. En Doctrina y Pactos 83:14d. Y estas enseñanzas que han venido del Espíritu Santo a menudo están encontradas en himnos. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué lindo.
Muchas veces los himnos son de alabanza a Dios, pero también la letra enseña al pueblo. Muchos de estos himnos fueron dados por inspiración. Se usa para compartir y enseñar. Hay que prestar atención y escuchar a los himnos. Así la palabra de Dios puede ser dada en clases, en actividades, en casa y aún en himnos. Pero la palabra de Dios, para que sea recibida, el ejemplo del maestro es primero. En Hechos 1:1 dice, Lucas escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él hacía lo que enseñaba. Es la palabra viva del Señor. El cielo es el Señor. Lo que dice y hace es igual. Así debemos hacer nosotros. No es fructífero de hablar de una manera y hacer de otra. Nuestro ejemplo es el primer maestro para que nuestras palabras sean recibidas. Así Jesús dijo en Mateo 5:19, que aquel que haga y enseñe los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es importante la obediencia a lo que enseñamos, o no hay bendición. Se puede decir, no te oigo porque tu ejemplo habla demasiado fuerte. Muchos dicen, haz como digo, pero no como hago. Eso no se puede hacer. En la casa, nuestro ejemplo enseña de orar en la mañana y al acostarse, de orar en la mesa, de orar como familia. Estas palabras de oración son de grande enseñanza de practicar la fe. Al estudiar las Escrituras con los demás, compartimos revelación y entendimiento del Espíritu Santo. Son palabras preciosas que dan vida y ánimo. Cuando hablamos palabras de perdonar las acciones en contra de uno, la expresión de humildad también se enseña. Todo esto enseñamos con el ejemplo. En el trabajo, de no hablar de los demás, de no contar ni escuchar palabras o chistes malas, de respetar a los demás con lo que decimos en comunicación, es un excelente e importante ejemplo. En todo lugar damos ejemplo con lo que decimos y no decimos. Hazlo bien con la lengua. Las enseñanzas son para informar, preparar y capacitar. El destino de la enseñanza es la mente, pero también el Espíritu Santo quiere tocar corazones, de ampliar el deseo, de afirmar la fe y la esperanza. Por eso la iglesia tiene que practicar de vivir en comunión. Cuando la iglesia está juntada en la vida diaria, o en culto o en la mesa compartiendo pan, hay enseñanzas de convivir, de la fidelidad del pueblo, del amor del sacrificio, de permitir la iglesia experimentar la luz de Cristo en los demás. La iglesia primitiva en los días de los hechos de los apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, 42. En todos estos momentos la iglesia estaba enseñando el amor y la verdad. Hablaban palabras de ánimo y consejo, consuelo y súplica, estando juntos. En el libro La historia de los antepasados en las Américas, encontramos este consejo en Moroni 6:6. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y hablar uno con el otro acerca del bienestar de sus almas. No perdamos este tiempo de enseñar para que haya un toque del Espíritu Santo por nuestras conversaciones. No hablemos solamente del juego o del gobierno. Hablemos del alma. Enseñamos el amor de Cristo por las palabras que decimos. Cuando el testimonio de la iglesia local se ve en la comunidad por oraciones y testimonios que compartimos, la iglesia crece y también la comunidad con él. No perdamos estos testimonios juntos. El autor de Hebreos nos anima de no dejar de congregarnos. En Hebreos 10:25. Así mantenemos y compartimos el ejemplo con Cristo. Y también, no solamente de enseñar por palabras y tener palabras de compartir en comunión, hay que testificar con palabras. Una de las mejores maneras de afirmar la fe en otros y enseñar la fidelidad de Dios es en el testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Cristo preguntó a sus discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Cada uno de ellos testificaron de la fidelidad de Dios. Todos eran confirmados y bendecidos
por el testimonio uno al otro. Nos enseña por el testimonio. Cuando Jesús quitó los demás de la casa de la muchacha que había muerto, menos de sus padres y Pedro, Santiago y Juan, y resucitó a la muchacha, diciendo: muchacha, levántate, que se halla en Lucas 8, 51-56. Encontramos que este testimonio dio fe y ejemplo a Pedro, que más tarde hizo exactamente igual en Hechos 9, 39-40. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Exactamente lo que hizo Jesús, hizo Pedro. El ejemplo que decimos y hacemos y hablamos, enseña a los demás. Tenemos que dar testimonio de las obras de Dios en nuestras vidas, de la salvación y la gracia que hemos recibido y sentido en Cristo, de los milagros que Dios ha hecho, de las bendiciones que hemos recibido por los hermanos de la fe. Todo esto enseña, y todos debemos compartir unos con otros estas enseñanzas en testimonio. No es solamente para el ministerio ordenado. Todos experimentamos los dones de Dios en nuestras vidas, y como un talento, hay que compartirlos. Para que los jóvenes no tengan miedo de testificar, hay que darles oportunidad en las casas, con la familia, de poder testificar entre los más cercanos, para poder compartir en la iglesia y al mundo con confianza y práctica. Usa el tiempo de familia, de practicar dando testimonio. Y por final, el ministerio tiene que predicar para enseñar. La categoría de enseñanza que la mayoría reconoce es lo que hace el ministerio, los que son llamados de predicar. La predicación es más de solamente testificar y compartir enseñanzas. Es una responsabilidad por la dirección, preparación y buena doctrina de Dios para guiar al pueblo de Dios en el buen camino. La palabra predicada no es solamente para enseñar, sino a combinar el testimonio, palabras de fe, amor y esperanza para que el corazón sea alimentado, abierto y deseoso de servir. Palabra de instrucción, como vencer sobre el enemigo, de ser victorioso en la lucha, y conocer los misterios, promesas y mandamientos de Dios para su pueblo. Todo esto es parte de la predicación. También es para extender la invitación de venir a los pies de Cristo, de arrepentirse y nacer de nuevo. Es predicar el reino de los cielos, y el Rey que es tu Salvador también es tu juez. Mucho de la prédica entonces es al corazón. La parte de exhortar, animar y corregir exploraremos en otra clase. Los del ministerio tienen la responsabilidad de entrenar y aconsejar uno al otro para mejorar sus enseñanzas y mantener el corazón íntegro. El Señor le reveló al profeta de la iglesia en 1831: enseña uno al otro según el oficio de ministerio que yo le he dado. En 1832 también: enseña uno al otro la doctrina del reino. Es nuestra responsabilidad de perfeccionarnos en Cristo, orar por el ministerio en su iglesia, orar por cada uno de nosotros, de enseñar en palabra y hecho, de tener comunión con los hermanos de la iglesia y testificar en todo momento que Cristo vive en nosotros. Estamos preparando para enseñar, estamos estudiando, estamos mostrando nuestro ejemplo de orar juntos para que la gente escuche nuestros corazones y siente el amor de Cristo en nosotros. Estamos congregándonos para que la iglesia se enseñe uno al otro. Estamos escuchando las palabras de la prédica del ministerio llamado. Todo esto es Dios que ha dado para que enseñemos unos a los otros, para vivir el reino de Dios y crecer en la fe. Y eso es lo que Dios quiere. Bendito Padre, ayúdanos para enseñar, para testificar, para tener comunión en la iglesia y escuchar la prédica de tu palabra y prepararnos para que también nosotros seamos llamados, si es tu deseo. Y gloria al nombre de Cristo, que enseña, que es la palabra de Dios en vivo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.